Y seguimos en Silla Vacía. Hoy es el turno de conversar con Juan Fernando Velasco, candidato a la presidencia de la República por la lista 25. Velasco no pudo acompañarnos aquí en la Biblioteca de las Artes, un espacio que él ya conoció en su época como ministro de Cultura. Sin embargo, logramos conversar con él digitalmente. A continuación, las impresiones de Velasco y sus planes y propuestas si llegara a la presidencia de la República. Adelante. Aquello que te engancha, aquello que te interesa, aquello que te produce satisfacción, es lo que uno debe leer. Y como decía Borges, si uno está leyendo algo que no le gusta, un libro que no le gustó, hay que dejarlo y saltar a uno diferente. Así que yo, en ese sentido, hay unos libros que a mí me engancharon muchísimo y que han sido parte fundamental de mi vida. Tal vez empezar por algo más sencillo, ¿no? Como los relatos. A mí García Márquez, por ejemplo, me gustó mucho. Es de las primeras cosas que leí, y ese estilo narrativo es fácil de que uno se enganche, ¿no? Y que pueda enamorarse de la lectura. Así que tal vez alguna cosa de García Márquez podría ser una buena entrada a la lectura. A mí sí me hubiera gustado, por ejemplo, estudiar ingeniería de sonido, ¿no? Me parece que producción, después de que aprendí a hacer producción durante 30 años de experiencia, me parece que hay algunas cosas que son muy difíciles de adquirir en una carrera universitaria, que lo que hay que tener son herramientas que a uno le permitan entender la producción y qué significa ser productor. Y la permanente discusión acerca de quién es productor y quién no. Yo creo que uno no se puede graduar de productor, por ejemplo. Uno puede adquirir herramientas que después lo conviertan en un productor, pero no hay manera de graduarse de productor. Se requieren un montón de herramientas que se adquieren después, pero estudiaría ingeniería de sonido. Un concierto que recuerdo mucho es uno que hiciéramos en el 2010, me parece, u 11, que se llamaba Con todo el alma, en el Coliseo Rumiñahui de Quito, y que después lo replicamos en el Centro de Arte en Guayaquil y en la Plaza de Toros, me parece, o en el Coliseo Jefferson Pérez en Cuenca, porque este era un álbum de pasillos que yo grabé. Y un poco antes de que se diera este concierto, la empresa que me estaba ayudando con la promoción me dijo: Juan Fernando, hay que suspender el concierto. No hay interés de los ecuatorianos en nuestra música, y la recomendación es que pasemos a un teatro pequeño. Y yo sentía que lo que había era una falta de, digamos, de apostarle a este concierto, porque era ecuatoriano, había que apostarle con publicidad, y yo estaba seguro que la gente iba a responder de buena manera, porque había visto lo que sucedía con el disco, con la emoción de la gente con respecto a los pasillos, etc. Finalmente lo que sucedió fue que los 3 escenarios estuvieron abarrotados, hubo gente que se quedó afuera, y para mí fue una sensación de satisfacción, no personal, sino por el país y por las posibilidades de nuestra música. He trabajado muchos años con Danilo Arroyo, me parece que es quien mejor entiende este vínculo que hay que trazar entre nuestra música tradicional y las propuestas contemporáneas. Hace un trabajo muy elaborado, con mucho conocimiento. No es que simplemente le pone un charango a las canciones y ya dice que esto es andino, sino que hay mucho conocimiento. Bienvenidos a esta nueva entrega de Silla Vacía, el espacio en el que los candidatos a la presidencia de la República nos cuentan acerca de su visión en el campo cultural. Mi nombre es José Miguel Cabrera, soy el director de UArtes Ediciones, la editorial de la Universidad de las Artes. Estamos aquí para acompañar este proyecto Silla Vacía, que es impulsado por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura. Junto a mí
Se encuentran en este momento Aarón Fuentes, estudiante de la Escuela de Artes Sonoras de la universidad y miembro del Consejo Estudiantil, quien me va a acompañar a hacerle preguntas a Juan Fernando Velasco, candidato presidencial. Ustedes lo conocen, Juan Fernando Velasco, tiene una amplia trayectoria ya como cantante, como músico, no solo en Ecuador, sino también afuera, pero además también es uno de los pocos candidatos en este momento que ha tenido experiencia también en el sector público vinculado a las artes. Juan Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Silla Vacía. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Aaron, Tairón, me imagino que nos escucha también. Gracias por la invitación. Qué relevante poder hablar dentro de esta campaña en donde se ha hablado de tantos temas que son fundamentales y de gran preocupación para la ciudadanía, pero evidentemente en donde el arte y la cultura, además por lo que tú has dicho, para mí tiene es más relevante, ¿no? Tiene una importancia más relevante y por ello hacemos una pausa en la complejísima gira que estamos realizando. Le digo gira yo porque vengo de la música, pero es el recorrido, digamos, de campaña que estamos realizando para darnos tiempo y conversar de estos temas. En primer lugar, nos gustaría hablar mucho sobre tu visión de la cultura desde un nivel personal, porque tú eres un artista, pero que en algún momento de tu vida abandonaste tus estudios de economía, ¿no? Entonces hay una decisión significativa ahí. ¿Puedes contarnos un poco al respecto de esta decisión? O sea, y cómo esto nos habla de lo que es el arte para ti, personalmente. Bueno, nuevamente hay que poner en contexto. Yo tenía 17 años cuando empecé a estudiar economía. 17 años, eso es en el 89. Imagínate el tiempo que pasó, 89, 99, 2009, 2010. Yo estaba naciendo. 31 años, ¿no? El Ecuador de entonces era un Ecuador en donde a los músicos, si hoy creemos que está precarizado el sector, en esa época, cuando había un concierto, el promotor sentía que te hacía un favor si te dejaba participar del concierto. No se le ocurría siquiera la posibilidad de pagarte. No había la figura del manager, el roadie, el ingeniero de sonido. Uno llegaba, la prueba de sonido era inexistente en esa época. Uno llegaba y le daba el cable. No había medusa, no sé si ustedes están familiarizados con el tema musical, pero no había una medusa, es decir, uno se conectaba directo a la consola estaba puesta ahí pegada al escenario, uno se conectaba a la consola. No había empresas de sonido. O sea, había muy poquitas, ¿no? Me parece que el Negro Acosta tenía una empresa de sonido que era la más grande, pero era inalcanzable para la incipiente industria musical ecuatoriana. Estaba destinada para cuando venían artistas internacionales, etc. Entonces, en ese momento, ser músico era absolutamente irse contra el mundo, contra la lógica. Y yo venía parte de una familia de intelectuales, entonces me gustaba la música, empecé a hacer música con los Tercer Mundo, empezamos a tener éxito, pero yo dije, no, esto no da para que sea una carrera. Y lamentablemente también tuve una pésima experiencia en la Universidad de San Francisco, en donde empecé a estudiar economía primero en la Católica, de ahí me paso a la San Francisco, a estudiar comunicaciones, porque sentía que estaba más cercano a la música, y ahí decido tomar un par de asignaturas en música y la experiencia fue horrible, ¿no? Me tocó ese profesor rígido que cree que la única música es la música clásica y formal y que cualquier otra cosa es despreciable y que lo pasé muy mal, ¿no? Y dije, no, definitivamente, no. Mientras yo estaba trabajando en un estudio, produciendo, componiendo, haciendo conciertos, este profesor quería que toque los pollitos y estaba pensando en la postura del piano y me decía que estaba poniendo mal los dedos. Yo le decía, no voy a ser pianista de concierto nunca, lo que necesito es que el teclado sea un instrumento menos hostil para mí. A la postre aprendí a tocar el piano yo solo y ese curso casi me jalo, ¿no? Entonces es en este ambiente que yo decido irme a Estados Unidos a continuar estudiando comunicaciones. Pero cuando vivo en Estados Unidos, estoy un año allá y me doy cuenta de algo que fue fundamental en mi vida y es que uno tiene que hacer lo que le gusta y que solamente tiene la posibilidad de ser feliz y de ser bueno haciendo lo que realmente le gusta. Me volví de Estados Unidos, ya tenía una hija que había acabado de nacer,
me reinserté con los Tercer Mundo y arrancamos nuestra carrera musical de manera más seria y formal, digamos. Tú fuiste ministro de Cultura hace un poco más de 3 meses, hasta hace un poco más de 3 meses. Este paso por el ministerio, o sea, ¿qué te ha dejado? ¿Fue muy distinto a lo que esperabas? ¿O si tuvieras la oportunidad de volver a este espacio, harías algo diferente? Yo creo que el paso por el ministerio fue fundamental. Creo que logramos la gran mayoría de cosas que nos planteamos y por las cuales accedimos a ser, o por la cual accedí a aceptar el puesto de ministro de Cultura y Patrimonio. Habría hecho algunas cosas distintas con respecto a algunas decisiones que se tomaron y que en lo administrativo nos demoraron algunos procesos. Pero me dejó muchas enseñanzas con respecto a los amigos, con respecto al sector, con respecto a la posición de los artistas frente a nuestra industria, con respecto a las posibilidades, con respecto a lo público. Si volviera a ese momento en el cual acepté ser ministro, aceptaría de nuevo, sin duda alguna. Sin duda alguna volvería a aceptar, pese al sacrificio personal, pese a haber puesto en pausa mi carrera, pese a todo lo que significó desde la perspectiva personal, como decía, familiar, etcétera. Las cosas que logramos en un periodo tan corto, estoy seguro que no se hubieran logrado si no hubiéramos estado nosotros ahí en el ministerio. Hay un tema que ocurrió por entonces, que fue la fusión del ICA y del IFAIC, que causó bastante revuelo en el sector cultural justamente. Lo que venía pasando es que el ICA, como Instituto de Fomento de las Artes, perdón, el IFAIC como Instituto de Fomento de las Artes, no venía como, o no se había terminado de establecer, mientras que el IFAIC, que era heredero del CN Cine, ya tenía como una historia un poco más larga, más sólida, el ICA, sí, una historia más larga, más sólida, y era un sector que estaba como un poco más consolidado, ¿no? Entonces eso asustó muchísimo, en especial a los cineastas. Tú hablaste de esto como una optimización, que no era necesariamente una respuesta a un recorte, a un recorte presupuestario, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto? Porque justamente esta medida, como te digo, se causó bastante revuelo y preocupación en el sector. Sí, mira, yo sí dije que esto respondía a una necesidad de un recorte, pero que el recorte no iba a afectar, digamos, los fondos concursables para el sector del cine y el audiovisual, que lo que había era una reducción del personal administrativo y que básicamente la reducción se iba a dar del otro lado, del IFAIC, que era un instituto, como yo decía, fallido, que no funcionaba bien, que tenía demasiados funcionarios, que no estaba bien pensado, etc. Finalmente, hay gente que salió a decir que se acababa el audiovisual, que era un retroceso de 20 años para el cine, etcétera, ¿no? Y yo trataba de explicar que era simplemente un proceso administrativo, que no iba a suceder nada, que las líneas de fomento iban a mantenerse tal cual estaban y que seguramente íbamos a poder mejorar también esta percepción con respecto al ICA. Y creo que el resultado es lo que dijimos, ¿no? Tenemos un nuevo instituto que ha venido funcionando de manera ininterrumpida, en donde todas sus líneas de fomento se mantuvieron sin interrupción, sin problemas, se ha vuelto mucho más eficiente, ahora se aglutina y se maneja de mejor forma, no ha habido una reducción en el presupuesto. Yo sé que el director encargado del IFSI, cuando salió haciendo unas declaraciones falsas con respecto a cosas que yo había dicho que nunca he dicho y que se ha recortado el presupuesto, lo cual es falso. No hay ningún recorte del presupuesto. Y lo que tenemos ahora es un instituto más eficiente que trabaja y que yo creo que está logrando romper con esta percepción de centralismo que tenían no solo el IFAIC, el ICA también. O sea, tú pregúntale al sector del cine en nuestro país, había un sector que salió a defenderlo, pero que estaba muy vinculado a
una recurrencia de esos fondos. O sea, yo vi los fondos cómo se han repartido en estos últimos años y hay una recurrencia que es preocupante, ¿no? O sea, la cantidad de fondos que se ha quedado en proyectos de Pichincha o de un círculo interrelacionado, había que romper con eso. Pero estoy seguro que esto abre la posibilidad para cineastas de otras provincias, de otro linaje, que me perdonen, que deben acceder también a esos fondos concursables y que ahora están en procesos mucho más transparentes, disponibles. Y yo creo que en ese sentido, o sea, no hubo pérdida. No hay, yo no creo que nadie pueda decir, se acabó el cine en nuestro país, ya no hay fomento, ya no hay dinero, todo lo contrario. Cada vez funciona mejor este instituto de fomento con procesos, como decía, más eficientes, en donde el cine también se beneficia. Ok, entonces, o sea, digamos, en resumen, el tema es que hay una reducción del personal, es decir, del gasto corriente, pero se sostienen exactamente las mismas líneas de crédito, los mismos fondos concursables. Eso Sí, es. porque el fondo, sí, José, porque el fondo de fomento es un fondo construido durante muchos años de las utilidades del Banco del Estado, ¿verdad? Y que está ahí y que en cada periodo el directorio decide, bueno, este año vamos a destinar tanto dinero para fomento de cine, tanto para la literatura, tanto para artes escénicas, etcétera, año a año. El 2020 fue el año que más presupuesto hubo en toda la historia del fomento por la situación de pandemia, además, evidentemente, ¿no? Y para el 2021, yo ya no estoy ahí, pero se aprobó, se aprobó un presupuesto muy alto también. Una cosa es el presupuesto aprobado y otra el ejecutado, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y el presupuesto, no es que hay una reducción, no se le puede quitar ese dinero al fondo. No puede llegar un ministro y decir, vamos a retirar este fondo. Es ilegal, no lo podemos poner ni siquiera en la salud, en la educación, no. Me decía alguna gente cuando hablábamos de los fondos, del fondo concursable, de las líneas de fomento, que deberíamos, no es momento para el arte, no es momento para la música, que pongamos todo eso en medicina. Ni siquiera es posible, ¿no? Así hubiera alguien que lo planteara seriamente, legalmente, no es posible trasladar nada de ese fondo a una actividad distinta a la del fomento del arte y la cultura. Entiendo. Ahí hay una cosa que acabas de comentar, que es que no es momento del arte, sino de la salud. Y claro, o sea, podríamos ponernos como en un nivel de urgencias, no podemos jugar tanto con la salud de la gente, hay muchísima gente muriéndose, todavía tenemos números de contagio muy altos. Sin embargo, el arte ha jugado un papel fundamental de forma paralela, o sea, porque estamos en un momento en el que, o sea, los sanos y los enfermos también nos estamos enfrentando a procesos de depresión, de encierro, de aislamiento, y cómo ha sobrevivido el ánimo, cómo ha sobrevivido el espíritu, incluso los afectos, se han sostenido a través de las artes. Entonces, bueno, también no es tan relativo el valor del arte en una situación como esta. Me parece, no lo sé. Estoy No sé totalmente cómo de es eso. acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José, y lo decimos todos. A la ciudadanía le cuesta, vive un día sin música, ¿no? Haz el experimento, trata de vivir un día sin música, o sin un libro, o sin una película, o sin una serie. A los 3 días estás enloquecido, ¿no? El arte es parte de nuestra vida. Pero más allá de eso, nosotros lo que estamos protegiendo son los trabajadores del arte y la cultura, ¿no? Que, pues, como cualquier otro sector productivo, están pasando una situación dramática. Está demostrado ya que no hay sector más golpeado que el del arte y la cultura, por encima incluso que el turismo, ¿no? Entonces, en esta situación, el Ministerio de Cultura y Patrimonio claramente tenía que tener el rol que tuvo, que es el de poner a disposición fondos concursables para los trabajadores del arte y la cultura. Y nos costó muchísimo legitimarlo frente a la sociedad que salió y nos dijo de todo porque planteábamos que había que hacerlo, que había que poner recursos
y tuve incluso algunas discusiones dentro del gabinete, ¿no? En donde algunos ministros no estaban de acuerdo y por suerte el presidente y otros ministros sí que había que tener fondos concursables para los trabajadores del arte y la cultura, pese a que la sociedad, una parte de la sociedad, no reconociera como trabajo. Me ponían cosas, para quienes estamos en el arte, tan ridículas como que habiendo gente que necesita, botamos la plata en artistas, ¿no? Como que los artistas no fueran gente. Me encontraba con cosas por el estilo. Así que sí, ha sido complicado y seguirá siendo complicado. Y no hay otra alternativa, José, y lo hemos dicho con respecto a cómo encarar el tema del arte y la cultura y de las industrias culturales y creativas de aquí en más. El Estado va a tener que hacerse cargo de proteger con programas sociales como estos de los fondos de fomento y de inyección de recursos, porque si no, el sector del arte y la cultura no tiene posibilidades de sobrevivir. No hay manera de que sobreviva. Todas las acciones que realizamos, todas las medidas que logramos, como el IVA cero, los incentivos tributarios, la eliminación de aranceles para insumos productivos, etcétera, que benefician las industrias creativas y culturales, en este momento no tienen mayor relevancia, porque ¿de qué le sirve a un actor, a un bailarín, todas estas medidas si no puede realizar sus obras, sus conciertos, si no podemos volver al teatro, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomar medidas desde el Estado de protección. Bueno, ahora tú mencionabas esta idea de que el sector cultural ha sido más golpeado incluso que el del turismo. Eso es cierto en porcentajes, no en montos, pero es cierto. Y esa es una de las líneas de investigación precisamente del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, que es el instituto que impulsa este espacio, Silla Vacía. La primera encuesta, se hace una encuesta semestral. La primera de estas encuestas fue justamente el termómetro cultural acerca de la situación de los trabajadores del arte y la cultura en el país durante la pandemia. Lo pueden consultar en observatorio.uartes.edu.es. Y esto me lleva a lo siguiente, porque siendo un sector tan golpeado y que además tiene posibilidades infinitas de creación, porque las industrias creativas se basan justamente en eso, o sea, en que su materia prima es el intelecto, es el conocimiento, es la creatividad. Y eso, bueno, es un recurso inagotable. Se agota cuando uno se muere. En todo caso, siendo un sector con una materia prima inagotable, no se ha explotado tanto. Y además, en esta campaña, no se ha hablado mucho de eso. Ha aparecido de forma muy aislada. Y, digamos, en el debate presidencial, por ejemplo, en los 3 debates presidenciales, o sea, tuvo unas presencias muy tangenciales. Y de hecho, cuando tú tuviste la palabra, te referiste casi exclusivamente en este campo a las denuncias por el Festival del Loja. Pero ¿por qué no se le da más espacio a la cultura? O sea, ¿tiene poco rating, digamos, en las encuestas o no tiene mucha posibilidad electoral? ¿Qué es lo que hace que la cultura esté tan afuera de esta discusión pública-política? Yo creo que sucede que los temas, sobre todo en las conversaciones, en los debates, están llevadas por un moderador, por el tono del debate, en donde hay temas que normalmente a la sociedad no los trata con la misma seriedad y con el mismo compromiso que otros temas, ¿no? Hay una caricatura de Mafalda, no me acuerdo quién es el que dice ahí, si el Manolito o el Miguelito, que lo urgente siempre le resta protagonismo a lo importante, ¿no? Y hoy lo urgente son las vacunas, es el empleo, es la dolarización, etcétera, etcétera. La educación debería ser la discusión fundamental de cualquier debate, ¿no? La educación. En donde está incluida también, evidentemente, la educación en artes, la cultura, etcétera. Caemos en esas conversaciones poco los candidatos, porque, como te digo, los temas están llevados hacia otro lado.
hay poco conocimiento del tema cultural. Y sí, efectivamente, tal vez yo en algún momento tendría que haber planteado algo con respecto a temas artísticos y culturales de manera más evidente, ¿no? Tiene que ver, como digo, también con este estilo de los debates en donde dan 30 segundos para responder sobre el empleo, ¿no? ¿Cómo va a reactivar la economía? Imagínate, uno se puede pasar hablando una semana de cómo reactivar la economía ecuatoriana, hablando de los procesos históricos, de la dolarización, de la dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno en 45 segundos, en 60 segundos, tiene que responder la fórmula mágica, ¿no? Esas respuestas de Miss Universo, ¿no? De cómo lograr la paz mundial, y uno tiene que responder así, es súper esquemáticamente. Entonces, por ahí hago una autocrítica en donde se me ha pasado. Doy ejemplos. La cultura, ¿no? Las industrias culturales abarcan un universo más o menos de unas 150.000 personas, de 150.000 trabajadores del arte y la cultura. Claro, cuando hablamos de la agricultura estamos hablando de cifras inmensamente mayores con respecto a esa actividad, entonces uno trata de hablar de las cosas que a la gran mayoría de gente les llegan de manera directa y urgente. Pero acepto además el reclamo, así no sea reclamo, de que no hemos podido lograr poner, siento que soy el único que podría haber hecho eso, pese a que Andrés Arauz fue ministro de Cultura, creo que llegó por un encargo específico, no por una cercanía con el sector, y yo tendría que haber puesto más en la palestra el tema de la discusión con respecto al arte y la cultura. Y no lo he hecho, y perdona que me extienda tanto, tal vez porque los planes no son sencillos. Es decir, ¿qué va a hacer por las industrias creativas y culturales? Mi respuesta es lo que hicimos durante el Ministerio de Cultura, pero en este momento cambió totalmente la perspectiva. O sea, nosotros, acuérdate, el año pasado estábamos hablando del protocolo de las serenatas como política de Estado, y hay gente que se burló de eso, ¿no? Claro, los que se burlan de eso no entienden lo que significa para el músico que vive de hacer sus tocadas durante la semana y de que ahí depende que tenga el dinero para llegar a fin de mes. Entonces, cuando hicimos los protocolos para las serenatas, eso generó la posibilidad de un montón de músicos de que puedan salir y generarse el pan, ¿verdad? Y hay gente que decía, esta es la política pública con respecto a... Sí, esta es la política pública en este momento en el cual hay que tomar medidas que son totalmente fuera de lo común porque estamos en una situación excepcional. Ya no recordé, te refieres a las serenatas por el Día de la Madre, que claro, tenían que ser en efecto. En efecto, bueno, nos quedamos como que muy cerca del tema que te va a plantear Aarón, que tiene que ver con la educación superior. Así que bueno, este es momento de ahondar un poco en eso. Aarón Fuentes, les recuerdo a los que nos están viendo, lo presenté al inicio, pero él es estudiante de la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes y también es miembro del Consejo Estudiantil. Bienvenido, Aarón. Adelante. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Qué tal, Fernando? Sí, incluso mucho de tu discurso lo sentí muy, muy cercano, porque también cursé un semestre de economía en una universidad aquí en Guayaquil y luego me pasé a la Universidad de las Artes a estudiar música. Sí, toda la discusión, todo un poco la situación compleja, ¿no? De enfrentarse, de atreverse a, la sentí muy, muy cercana. Claro, sí, como decía José Miguel, mi pregunta va más contextualizada en función de todos estos recortes presupuestarios que han venido como un poco afectando la educación superior, las universidades a nivel nacional. Entonces, comienzo diciendo que el presupuesto actual de la Universidad de las Artes representa aproximadamente el 35% del presupuesto con el que la universidad comenzó a funcionar en 2015. Acciones como proyectos de encuentro, de diálogo, investigación, repotenciación de instalaciones,
e incluso contratación de docentes que se han visto obligados a quedarse en stand-by o a ejecutarse hasta cierto punto a medias. Teniendo en cuenta la importancia de las asignaciones presupuestarias al FOPEDEUCO y considerando que aumenta la cantidad de instituciones de educación superior dentro de la distribución del presupuesto de este fondo, ¿cuáles serían tus mecanismos necesarios? ¿Cuáles serían los mecanismos necesarios para la devolución de este presupuesto a la universidad? Aaron, a ver, es lamentable el hecho de que una universidad se quede sin presupuesto. Me parece que si en algo hay que invertir es en educación. Si en algo hay que invertir es en derechos, si en algo hay que invertir es en salud. No hay nada más importante que ello, ya lo dijimos al comienzo. Ahora hay que entender, sin justificar la decisión, que durante el 2020, pues lo que tuvimos fue una crisis mundial, ¿no? Y hay que poner en contexto esto, porque cuando uno simplemente hace un análisis y dice lo que ha pasado con la economía, lo que ha pasado con la educación, lo que ha pasado con el presupuesto, nos quitaron esto, hay que entender también el contexto en el cual se desarrolló el 2020, en donde sin duda habrá habido malas decisiones en política económica por parte de este gobierno, secuelas de las decisiones políticas y económicas por parte del anterior gobierno, condiciones estructurales de nuestro país construidas a lo largo de nuestra historia, pero también, claro, hay mala priorización, lo que tanto se habla, ¿no?, de la calidad del gasto. Cuando uno tiene 30.000 millones, alrededor de 30.000 millones de dólares, y dice, bueno, vamos a decidir en dónde nos gastamos esto, que no es poca plata, uno lo que tiene que lograr es maximizar ese dinero y lograr que la mayor cantidad de ciudadanos les genere bienestar o posibilidades. Y yo creo que ahí está el error fundamental, ¿verdad? ¿Qué cosas se pagaron con ese presupuesto que no eran tan relevantes que le quitaron presupuesto, por ejemplo, a la Universidad de las Artes? Estoy seguro que si uno hace un análisis correcto, logra minimizar el impacto. ¿Qué es lo que hicimos nosotros desde Cultura? Nosotros tuvimos muchos recortes, pero siempre buscamos que esos recortes no afecten esa garantía de los derechos culturales, ¿no? Si tenemos que prescindir de personal, no prescindamos de los guías del complejo arqueológico Ingapirca, sino saquemos, tenemos 2 comunicadores en tal dirección o en tal museo, bueno, saquemos un comunicador, ¿verdad? Tenemos 5 abogados, bueno, saquemos un abogado. Tenemos un curador, mantengamos el curador, ¿no? Es decir, buscando que estas decisiones y nunca afectando, como decía, al presupuesto. Siempre yo lo marqué. En Cultura, los recortes que hubo, que sí nos afectaron, tenían que ver sobre todo con el tema administrativo. Y eso es lo que hay que lograr también y lo que habría que haber logrado con el tema de las universidades. Entender claramente cómo están financiadas las universidades. Yo creo que tú lo sabes, Aaron. Hay algunos funcionarios administrativos en las universidades que tienen unos sueldos exorbitantes. Ha sido denunciada esa situación, ¿no? Entonces, ir recortando por todo lo que se pueda recortar para afectar como última instancia la educación y la posibilidad de que los alumnos y de que la Universidad de las Artes, en este caso, que tenía unos proyectos lindísimos, yo me reuní con el anterior rector, con Ramiro Noriega, y estábamos todos emocionados con las cosas que se estaban fraguando, digamos. Finalmente, mucho de eso no se pudo dar, pero también hay que entender la situación de la pandemia en la que vivimos. O sea, estamos hablando de que el PIB en nuestro país decreció en un 9-10%, ¿no? De que tenemos un déficit de 6.500 millones
de dólares pesa los préstamos. Es decir, es una situación, estamos en una economía de guerra, ¿no? Y hay que buscar cuidar ese dinero y ponerlo exactamente donde mayor beneficio le genere a los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, Juan Fernando. Ahora vamos un poco a ver como temas de arte, cultura y mundo contemporáneo, ¿no? ¿Cuál tú consideras que es el tipo de artista que requiere el mundo de hoy, ¿no? De este siglo XXI, que ha venido tan diferente y que nos ha dado tantas incertidumbres? Perdóname, perdí la primera parte de la pregunta, justo se cortó. ¿Qué cosa de eso? ¿Qué tipo de artista consideras que requiere el mundo de hoy? Muy difícil decir qué tipo de artista. Yo creo que los artistas en general son contestatarios, ¿no? Alguien me decía, oye, Juan Fernando, pero ¿cómo puede ser posible que de los fondos concursables se esté financiando festivales en donde hay músicos que insultan incluso al presidente y al gobierno? Y yo decía, porque el arte es así, el arte es contestatario. Si queremos tener... el arte no puede ser nunca clientelar, ¿no? Así mismo es hacer arte. El artista busca romper las estructuras, busca irse en contra de lo establecido, se reinventa, asesina al padre. Entonces, yo creo que los artistas que necesitamos son los que siempre ha habido, ¿no? Esos artistas que se reinventan, que después de las crisis salen fortalecidos. Estoy seguro que va a haber un florecimiento de las artes después de esta crisis, como hubo en el Renacimiento o en otras épocas oscuras o en el periodo de posguerra. Va a suceder lo mismo. Y tal vez lo que necesitamos es ponernos más del lado de la innovación, ¿no? De la innovación. Si seguimos pensando que el mundo va a volver a su normalidad, ¿qué fue que no vuelve a la normalidad el mundo? Ya necesito que vuelva rápido, nos vamos a quedar colgados con los proyectos. Hay que pensar distinto, hay que pensar de una nueva manera. Una de las cosas que hicimos en el ministerio fue se llamó Maratón de las Ideas, que es como estas hackatones, en donde lo que se buscaba era alternativas diferentes. Los videojuegos, por ejemplo, es el único sector del arte y la cultura que creció durante la pandemia, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió cuando llegó la piratería, cuando llegó la duplicación de los discos compactos, surgió Napster, después Steve Jobs inventó iTunes y después llegó Spotify, y los artistas de la música nos adaptamos a esta nueva manera y ya no hacemos discos prácticamente. Ya no lanzamos el disco con la portada, la tapa, las letras, las canciones, las fotos. Ahora se lanzan sencillos. Entonces, es adaptarse a eso, es adaptarse a esa nueva realidad, y yo creo que lo que necesitamos hacer los artistas, como siempre hemos hecho, es reinventarnos una y otra vez, reinventarnos y estar dispuestos a explorar. El que se quede en lo anterior simplemente va a desaparecer. De acuerdo, ahora aquí hay una cosa, sí, el que se quede en lo anterior va a desaparecer, pero ahora mismo estamos en un proceso de globalización bastante acelerado, ¿no? Que en los 90 ya estaba acelerado, y ahora que prácticamente no hay fronteras, o sea, ocurre súper rápido. Y en ese sentido, o sea, pensar a nuestra producción artística o a nuestro pensamiento propio, ¿en qué se sostienen estas cosas? ¿De qué manera son permanentes? Bueno, puede ser a través del patrimonio. Bueno, el patrimonio tanto material como inmaterial. ¿Cuál es tu visión con respecto al patrimonio? ¿Qué nos puede dar? ¿Cómo hay que cuidarlo? ¿Tienes algún plan o alguna idea con respecto al patrimonio? Mira, el patrimonio, y Aaron, si estudió economía y alcanzó a ver esto, me entenderá con respecto a esta terminología, es nuestra ventaja comparativa. Es decir, ¿qué es lo que tiene cada país que hace que sea, que mejore sus posibilidades de producción frente a otro?
en el arte es el patrimonio. Y ahí volvemos a esta teoría de la aldea global. Sí, cada vez estamos más globalizados, pero lo global se da y está fortalecido por lo local. ¿Qué es lo global? Escucha a Rosalía, ¿no? Rosalía cantando de una manera que no puede cantar un mexicano, ni un argentino, ni un colombiano. Los mexicanos, flamenco, ¿no? claro, los mexicanos desde siempre, esto no es nuevo, los mexicanos con la ranchera ahí metida, o sea, Maná tiene metida la ranchera en lo que hace. La bachata es un ritmo tradicional dominicano, como podría ser nuestra bomba, ¿no? Colombia nos está mostrando hace años cómo hacerlo, con el vallenato, con la cumbia. Juanes es pura cumbia, ¿no? Juan Luis Guerra es bachata, Fito Páez es tango, ¿no? Entonces, la fortaleza, la posibilidad de llegar a ese mercado global radica precisamente en lo que nos diferencia, que es nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, nuestro patrimonio cultural. Está en la bomba, está en el San Juanito, está en el pasillo, ¿no? Está en nuestras raíces. Ahí está la posibilidad y está a la vista, no es algo escondido. Fíjate tú, haz un recorrido por todo esto que yo he mencionado y te vas a dar cuenta que lo local es la posibilidad de llegar a lo global. De acuerdo, ahora, Sí, ¿sí? una cosita. Sí, Juan Fernando, mencionaste en full esta como simbiosis que hay entre lo local, lo global y lo local. Y hay full teóricos que en este momento desde la investigación en arte están usando el término localización como un poco para instaurar este sentido globalizado en un medio y en un entorno local, ¿no? Sí, sí, me gustaría hacerte una pregunta de algo que mencionaste hace un momento, en la pregunta anterior, con respecto a la plataforma, a la aplicación Spotify. ¿Tú considerarías que es Spotify un medio real, o sea, una alternativa real para la gran parte de músicos ecuatorianos? ¿Qué me podrías decir sobre esa situación? Sí, por supuesto, Aaron. Spotify lo que pasa es que paga tarifas muy bajas y ya lo viene advirtiendo la industria musical hace rato. Spotify tiene un trato injusto con sus creadores, con quienes permiten que finalmente Spotify genere la inmensa cantidad de ganancias que genera. Y yo creo que a la postre en algún momento eso va a explotar. Lo que pasa es que tiene mucho poder Spotify, ¿no? Pero lo que paga es muy poquitito. Lo que esto termina significando que solamente esas producciones hipermasivas tienen posibilidad de capitalizar, ¿no? Creo que son 23 centésimas de dólar o 23 milésimas de dólar lo que paga Spotify por reproducción en derecho autoral. Es decir, hay que sonar 23,000 veces en Spotify para tener $1 en derecho autoral. Lo cual, claro, si tú suenas 1 billón de veces, o sea, 1.000 millones de veces, claro, resulta interesante, pero si como en nuestra industria termina sonando entre 20,000, 500,000 veces al mes, pues resulta muy difícil, ¿no? Sostener una carrera solamente con Spotify. Yo creo que siempre hemos estado cambiando y el desafío aquí es buscar esas alternativas para adaptarse a la nueva realidad en donde las disqueras siguen teniendo un rol preponderante, siguen manejando grandes sumas y siguen moviendo la industria de la música, han podido absorber a los independientes siguen durando poquito y ya los absorben y los incorporan porque hay mucho dinero ahí. Y en donde claramente están las plataformas del futuro de la música. Estamos hablando de YouTube, de Spotify, en los derechos autorales es fundamental
tener disciplina con respecto a los derechos autorales. Por eso es tan importante y hemos impulsado siempre en nuestro país el respeto a los derechos autorales, porque ahí está la posibilidad de fortalecimiento de la industria. Sí. Muy bien. Muchas gracias por eso. Ahora, Aaron, tú tenías en este momento tu intervención, pero te nos adelantaste. ¿Te gustaría hacer esta vez nuevamente tu segunda pregunta? Tu tercera pregunta, perdón. Sí, claro que sí. Adelante. Súper pertinente. Claro, es un poco hablando del acceso a la cultura, de un público, del acceso de un público establecido a la cultura. Ya, la inscripción de la Ley Orgánica de Cultura en 2016 abarca muchos objetivos en cuanto a socialización y democratización de espacios, plataformas y dispositivos de acceso cultural y artístico. Sin embargo, muchos de los actores y gestores del campo cultural percibimos que estos objetivos no se han cumplido a cabalidad. ¿De qué forma se podría concretar el acceso a la cultura y la formación de públicos desde el Sistema Nacional de Cultura, tomando en cuenta que en los últimos años se ha privilegiado el trabajo en el fomento más que en el acceso a la cultura? Bueno, ahí, Aaron, esta es una pregunta bien compleja que requiere de una conversación más larga, creo yo, en donde para mí el acceso a la cultura pasa por la producción cultural, pasa por la calidad, la pertinencia y la relevancia de estas manifestaciones artísticas y culturales. Repetimos y hemos oído mucho esto de la formación de públicos, ¿no? Yo no sé si tú estás más en la parte técnica. Escuché que estás estudiando ingeniería de sonido, me parece, Aro, o estás estudiando producción. No, artes musicales y sonoras. Artes musicales y sonoras. Entonces me entenderás claramente. Para mí eso de cómo esto de la formación de públicos me suena tan esotérico como un curso para componer canciones hit, ¿no? Yo no lo entiendo. No entiendo qué significa formar un público. ¿Cómo se forma un público? ¿Cómo hicieron los Beatles para lograr cautivar al mundo con su música? ¿Cómo hizo Pink Floyd? ¿Cómo hizo Julio Jaramillo? ¿Cuál es el proceso de formación de público que requirió para que la gente acepte o valore ese tipo de arte? A mí me parece un concepto bien peligroso, porque significa que el público no está formado. Si hay que formarlo, significa que no está formado para entender un tipo de arte o cierta manifestación cultural. Esta es una discusión un poco más filosófica, digamos, pero creo que es relevante cuando se habla de esto. ¿A la gente le gusta o no le gusta algo? Va a un concierto, va a una obra de teatro, compra un cuadro, lee un libro porque le atrae, ¿no? Pensar que hay que formar a la gente para que le atraiga cierto tipo de contenido o no, a mí me parece peligroso. Lo que sí creo es que hay que trabajar en generar posibilidades de desarrollo de la oferta artística y cultural, ¿no? Y que manifestaciones artísticas, mira lo que sucedió con el microteatro en Guayaquil, ¿no? A mí me parece un caso de estudio muy interesante. ¿Cómo se dio esa formación de público que, por ejemplo, en Quito no se ha logrado, ¿no? Yo no sé si hubo un proceso de formación del público. Lo que hubo es una buena propuesta. Hubo una propuesta sólida, trabajada, a pulso, que enganchó con la gente, y de repente es un fenómeno, o era un fenómeno hasta antes de la pandemia, lamentablemente, en donde uno dice, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Se formó el público para poder llegar a esa industria del microteatro que se formó en Guayaquil, o la industria del microteatro fue formando al público. Yo creo que hay una sinergia ahí
en donde tiene que ver con la calidad de los contenidos, con las posibilidades, con la posibilidad de generar una industria de que uno se sostenga. Si yo puedo vivir del microteatro, si me está generando ingresos el microteatro y puedo vivir dignamente y puedo contratar un técnico y un músico y otro actor, y va a crecer y va a mejorar esa calidad. Juan Fernando, la formación de públicos, más que de enseñarle o educar al público, o sea, es crear espacios para descubrir cosas. Porque o sea, tú tienes que, seguro lo sabes o lo has sentido en algún momento, toda la producción local compite casi en desventaja con todo lo que viene de afuera, lo cual no digo que esté mal por sí mismo, pero sí es una cosa que hay que tener en cuenta y que no hay que dejar pasar. Y un ejemplo súper rápido y que creo que es así contundente es cómo uno va al cine y cuando pregunta, cuando quiere comprar un boleto para ver una película nacional, el cajero te advierte, pero verás que es ecuatoriano. ¿Ya? Entonces, y a pesar de eso tienes que comprar. Entonces hay como una cierta desventaja que no es exclusivamente comercial, que también tiene que ver un poco con cómo nos percibimos. Exacto, ¿no? exactamente. Y nosotros percibimos nuestra cultura como un chiste. O sea, bueno, el país en general. Estoy de acuerdo. Y lo que decía de la formación de público, sí, obviamente tiene que ver con el acceso y por eso digo que ahí está la posibilidad de relevancia, pero también la formación de públicos, el concepto tiene intrínsecamente incorporado el hecho de darle contenidos artísticos y culturales distintos y diversos para que el público pueda apreciar diferentes propuestas, ¿no? Pero claro, yo creo, como decía, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Es primero la propuesta de calidad que genera un público cautivo o es un público que empieza a pedir, demandar cosas de calidad y las encuentra, ¿no? Y yo creo que va más por el lado de la construcción de una oferta de mayor calidad. Y estoy de acuerdo contigo, no es un tema sencillo, por eso lo dije. Hay una estigmatización del artista y del arte en nuestro país. Eso está demostrado a todos los niveles y de todas las formas y en todas las disciplinas, en las artes escénicas, visuales, en la música, en todo. En donde nuevamente hay que lograr esta construcción de identidad que es fundamental, en donde si nosotros no volvemos, y esto pasó, y perdone que utilice tanto el ejemplo de Colombia, pero es un país que lo veo cercano y en donde he podido trabajar mucho. Esto pasó en Colombia también, no es que Carlos Vives salió con los vallenatos y todo el mundo dijo, esto es maravilloso, nuestros vallenatos, qué lindo. Había cierta aversión con los vallenatos y con el tipo de música que decía Juanes también al comienzo, esa cumbia, pero cuando uno se da cuenta que ahí está la fortaleza, hoy claro, está absolutamente ganado ese espacio y un poco creo que es lo que ha pasado con nuestros pasillos. Y por favor no lo sientan como una búsqueda de reconocimiento con lo que haya podido hacer con respecto a los pasillos, sino más bien como un movimiento musical de muchos años y de mucha gente involucrada. Hoy nuestros pasillos tienen una percepción distinta que la que tenían hace 20 años, por ejemplo, ¿no? El pasillo tiene un aroma más fresco, más aceptado, más adentrado con los jóvenes, no así un cachuyapi, por ejemplo, ¿no? Un cachuyapi no tiene esa misma percepción. Un pasillo sí. Hoy los pasillos son más valorados y eso es lo que tenemos que lograr, ojalá con... me centro en la música, en la bomba, nuestra bomba, que tiene un potencial increíble, ¿no? Nuestra música del Pacífico, la música afro del Pacífico también, la marimba, etcétera, ¿no? De acuerdo. Juan Fernando, te agradecemos mucho por tomarte todo este tiempo. Ya no vamos a hacer la pregunta que teníamos originalmente, la pregunta que llegó del público, porque ya la respondiste antes, tiene que ver con las líneas de financiamiento, ¿no? O sea, porque dijiste que en caso de llegar a la presidencia ibas a mantener estas líneas de crédito
La pregunta era por microemprendedores, pero es que creo que se entiende que la mayor parte de la gente que aplica los fondos concursables son microemprendedores. Así que bueno, hemos llegado ya al final. Ahí, José, ¿Sí? permíteme simplemente muy rápidamente diferenciar entre fondo concursable, que son fondos no reembolsables, que yo estoy seguro que hay que no solamente mantener, sino fortalecer para sostener y proteger al sector del arte y la cultura. Pero por otro lado están los créditos, que también por primera vez pudimos instaurar, que tiene que ver con la posibilidad de que uno pueda acceder con el RUAC, y no teniendo que presentar otros certificados, créditos para emprendedores. Ojalá funcionara bien Ban Ecuador. Lamentablemente es una institución que no termina de funcionar bien, y eso es una de las cosas que nosotros hemos planteado. He tratado de no mezclar lo del candidato con esta entrevista, pero hemos planteado nosotros evitar tanto trámite y tanto corrupción en ese tipo de instituciones para que haya créditos a buenos intereses. Y finalmente no se puede utilizar ahorita tanto, pero está vigente en la ley el sector artístico-cultural. Logramos que se considere como sector prioritario. Por lo tanto, las nuevas iniciativas, los nuevos emprendimientos en arte y cultura no pagan impuesto a la renta. En el caso de Guayas, de Guayaquil y Quito, en realidad no pagan por un periodo de 5 años. Fuera de Quito y Guayaquil no pagan por un periodo de 7 años. Esto en torno al tema de los emprendimientos en arte y cultura. Gracias por eso nuevamente. Gracias por tu tiempo, además. Y te acabo de copiar en el chat, porque la idea era hacer una entrega de un obsequio, una serie de libros producidos por Ugartes Ediciones, pero ya que estamos haciendo esto de manera digital, porque físicamente no estamos en el mismo lugar, te los estoy entregando por aquí. Te cuento, son Producción Buenísimo. Musical, Pedagogía e Investigación en Artes, de Luis Pérez Valero y Meinin Chung. La revista Sonocordia, que es nuestra revista académica de la Escuela de Artes Sonoras. El libro Interculturalidad y Artes, editado por Jorge Gómez Rondón, y El Discurso Tropical, que bueno, todas estas publicaciones consideramos que las vas a encontrar interesantes, o sea que podrían tener mucha relación no solo con tu carrera, sino también con tu gestión, ahora que ya has tenido un tiempo como funcionario público en el sector de la cultura. Nuevamente, Juan Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Aaron, también por las preguntas. Y gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Llevamos casi 1 hora de entrevista, es decir, que si están aquí viendo esto en este momento es porque les interesa mucho el tema, igual que a nosotros, que vimos que teníamos que crear el espacio, silla vacía, para poder hablar de cultura en esta campaña política en la que ha estado como muy ausente el tema, pero es súper importante tener este registro de lo que opinan, piensan y planean los candidatos. Gracias a todos por estar aquí. Será hasta la próxima. Gracias, Juan Fernando, nuevamente. Gracias a ti, José, Aaron, y a la gente que nos ve y nos escucha. Un gran abrazo. Chao.